Buenas tardes a todos los escuchas de Detrás de las Letras. Nos encontramos en un programa más con una autora que me siento orgulloso de presentar, porque también es una de las primeras autoras paraguayas que a mí realmente me motivó a escribir, me mostró que realmente se puede ser escritor profesional acá en Paraguay. Y es mi queridísima amiga, mi queridísima crítica y una de las mejores lectoras y escritoras actuales contemporáneas del Paraguay, Patricia Camp. Hola Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Augusto? Es un gusto estar acá esta tarde. Un saludo para los oyentes de Detrás de las Letras, Nos ven, nos los escuchan, espectadores también, entonces. estamos en YouTube, vamos a estar dentro de poco en Spotify, después ya vamos a estar en las radios, en todos los programas de televisión. Como tiene que ser, por todos lados. ¿Qué pasa? ¿Por qué todavía no están todos los escritores del Paraguay en radios, en televisión? ¿Qué falta? Bueno, yo creo que, como todo, es un camino que no es corto, pero creo que algo muy importante es destacar el trabajo que se está haciendo desde diversos ámbitos, tanto desde la SEP, desde EPA, de las asociaciones de escritores, de los diversos grupos que nuclean de repente la literatura de género, y también gracias al apoyo de personas así como Celeste y el equipo de Punto Divertido, que entiendo que son los que hacen posible también este programa. Yo creo que hay mucho que hacer, pero al mismo tiempo creo que estamos viviendo un momento en que estas iniciativas se están coordinando y están apuntando a llegar a más gente. Yo creo que no es fácil, haciendo lo que dijimos, no es fácil estar en todos lados en un país que históricamente tiene un bajo índice de lectura. O sea, en Paraguay no es común que las casas tengan bibliotecas, que el regalo para los chicos sea un libro. Entonces, inevitablemente ese contexto afecta la llegada que tiene nuestro trabajo. Y después también otras muchas cuestiones de las que vamos a ir conversando a lo largo de la tarde. ¿Verdad? Pero yo creo que si algo hay que destacar es la cantidad y la calidad sobre todo de las iniciativas que estamos viviendo en este momento. Ahora, ¿vos hubieses visto posible que 10 años atrás, 20 años atrás, tuviéramos, por ejemplo, a Music Hall como los grandes patrocinadores de este programa, a Punto Divertido, la aparición de la agente literaria Celeste Galeano, la primera reconocida por todos los gremios a nivel nacional? A ver, Augusto, 2 años atrás si hablábamos de esto, yo creo que lo íbamos a estar tocando como si fuera un sueño, como si fuera algo medio impensable, esos sueños medio locos que tiene uno. Pero hoy estamos viviendo esta realidad y a ver, cuando me contaron ustedes de la idea del podcast, de esta iniciativa de acercarnos a los lectores a través de otros medios, invadirles un poco por todos lados, yo creo que es brillante y es lo que necesitamos, ¿verdad? Llegar a la gente. Después hablaremos de cómo tenemos que llegar a la gente y qué ofrecerles, ¿verdad? Pero este primer paso, el apoyo que tenemos de otras instituciones, así como Music Hall en este caso, el trabajo detrás del equipo de Punto Divertido y de Celeste, tanto en su rol un poco editorial como específicamente en su rol de agente, yo creo que estamos viviendo un momento de despegue para la literatura nacional. O sea, la literatura nacional tiene cosas buenas. Lastimosamente, de repente nuestra única carta de presentación siempre ha sido Robastos, pero tenemos una serie de autores de mucha calidad y sobre todo de repente autores un poco para todos los gustos. Y eso es algo que tenemos que difundir y creo que estamos en el momento en que se va a ir dando y lo vamos a ir viviendo. Pati, ¿qué necesita el autor paraguayo ahora? Bueno, yo creo que, a ver, hay muchos tipos de autores. A ver, yo creo que con este trabajo, destacando otra vez otro trabajo que se hizo y que a lo mejor 2 años atrás era un sueño, fue lo que es la plataforma de escritores paraguayos. Y ahí yo estaba escuchando justamente el programa anterior cuando Celeste comentaba la cantidad de escritores activos que tenemos. Hablaba de un número de alrededor de 1.000 escritores paraguayos activos, trabajando, publicando, buscando llegar a la gente y buscando contar algo, ya sea una historia o un poco de su experiencia, si no estamos hablando de escritores de ficción, ¿verdad? Pero entonces tenés ahí un número grande de autores buscando llegar a gente y obviamente con ese número grande tenés diferentes necesidades o diferentes cosas que el autor necesita. Yo creo que algo que todos necesitamos, que a todos nos vendría bien, es el apoyo, por un lado, de las instituciones, del Estado, que siempre tiene de repente más fuerza para llegar, para los proyectos.
Pero ¿estás sintiendo ese apoyo ahora, Pati? Yo creo que estamos también de vuelta, volviendo a que vivimos un momento especial para lo que es la literatura. Creo que con iniciativas que se han logrado después de muchos años, como la ley del libro, como los proyectos que se están desarrollando del Ministerio de Educación y que empiezan a incluir a más autores paraguayos, ese apoyo va a empezar a sentirse y cada vez más. Y yo creo que eso va a llevar también a lo otro que necesita el autor, que es un poco también, tiene que ver también con el proceso de cada uno y que es justamente el profesionalizarse, ¿verdad? Vos y yo hemos hablado muchísimo de esto, hemos trabajado juntos en esta necesidad de profesionalizarse y creo que eso es algo que tiene que llegar a muchos de nuestros colegas, no en el mal sentido de decir lo que estás haciendo no está bien, sino en el sentido de que lo que cada uno de nosotros hace siempre puede ser mejor. Yo creo que algo que tiene el artista, y eso no es exclusivo de los escritores, sino de cualquier artista, los artistas gráficos, los escritores, los dibujantes, los guionistas, todos, todo artista siempre apunta a un crecimiento que no termina nunca. O sea, siempre queremos ser mejores, siempre lo que hoy estamos haciendo decimos, queremos que sea todavía mejor. Y la única forma de lograr eso yo creo que es con esa profesionalización. Y ahí hay que distinguir de vuelta. Porque me acuerdo que una vez tenía esta charla justamente con un grupo de escritoras, de estudiantes de un máster en literatura hispanoamericana, unas chicas de Rumania que estudian literatura hispanoamericana. O sea, imagínense el interés y un poco hasta dónde llega lo que hacemos. Y en esa charla surge y me dice, pero estás hablando de profesionalizarse, como hacerlo tu profesión, vivir de eso. Y yo creo que todavía a lo mejor estamos un poquito distantes de esa realidad. No digo que sea imposible, yo sé que hay autores que viven de su trabajo, solo que lleva su esfuerzo, como cualquier trabajo, ¿verdad? Pero yo creo que primero viene una etapa de profesionalización en el sentido de saber usar las herramientas de nuestro oficio, y por herramientas no estamos hablando de una computadora y un teclado, sino de todas esas líneas, de todas esas técnicas que están detrás de contar una buena historia o de comunicar de manera efectiva lo que queremos hacer llegar al público, ¿verdad? Si estamos hablando de repente de libros que son no ficción, que son biografías, que son, no sé, mejoramiento personal, cualquiera de esas cosas que no son ficción, ¿verdad? Entonces, esa profesionalización yo creo que es fundamental para el escritor, no solamente, o sea, sí principalmente de cara al público, ¿verdad? Porque el público se da cuenta. De repente no es como que es simpático porque también había leído un libro de eso hace un tiempo ya. Es como que dice que nuestros cerebros están preparados para entender una buena historia, para saber cuándo estamos ante una buena historia. Y a lo mejor no lo podemos poner en palabras, decir, bueno, es una buena historia por esto o por lo otro, pero sí nos damos cuenta. Y yo creo que el público se va a dar cuenta si hay una mejora en el trabajo de los escritores, si hay un crecimiento, el público se va a dar cuenta y va a responder a eso. Y, y ahí está para mí lo importante de esa profesionalización, porque es un crecimiento que es como que se van a ir estirando mutuamente. El escritor va a ofrecer algo mejor, al público le va a gustar, va a pedir más, el escritor se va a sentir motivado a dar más y así, ¿verdad? O sea, va a ser un crecimiento positivo que se va a ir dando y que se va a ir consolidando sobre todo en la mente del consumidor, del lector, de decir, la literatura paraguaya es buena, me gusta lo que hay, me encuentro lo que yo quiero leer, me identifico, me gustan las historias que veo. Pati, ¿vos dirías que esa es una de las principales razones por las cuales el público paraguayo compra más literatura de afuera que paraguaya? Creería que es una de las razones, pero no es la única. O sea, sí, está bueno mejorar, o sea, necesitamos eso, pero ahí viene la otra pata de este tema, ¿verdad? Que es la difusión. Como te digo, ahora estamos viviendo una etapa de muchas iniciativas, de tratar de llegar al lector, de acercarle al libro al lector. Entonces yo creo que esa difusión también es fundamental. Y esa difusión un poco viene de todos, en todos los ámbitos, ¿verdad? Empezás desde las escuelas, haciendo que los chicos lean cosas, desde, qué sé yo, después se va a ir replicando, qué sé yo, en los grupos de amigos, y si tu amiga leyó una novela de romance que estaba buena y era un escritor paraguayo, se lo va a recomendar a su compañera de colegio y así. Entonces va a ir creciendo. Entonces esa difusión yo creo que es fundamental. Y son dos cosas que van juntas. Porque ¿de qué te sirve difundir de repente si lo que estás ofreciendo a lo mejor no está tan bueno? ¿Verdad? No digo que sea el caso, ¿verdad? Pero
puede pasar que alguien, porque vamos a ser un poco duros en una parte, ¿verdad? Si te estás riendo porque yo sé que en el fondo eso querías, pero creo que por suerte estamos dejando atrás una etapa en la que el libro, el sacar un libro, y te estás riendo porque ya sabes lo que voy a decir, sacar un libro era casi como una cuestión social, ¿verdad? Era un logro personal, era tipo, yo saqué mi libro, mira qué lindo que está, y a veces ni siquiera estaba tan lindo las tapas, y eso es discusión para otro momento, y probablemente no frente a cámaras. Pero entonces yo creo que estamos ante una etapa en que vamos entendiendo que todo acto creativo, todo acto artístico, todo acto literario, es un acto de comunicación con el público. Y para, para vos comunicarte con el otro, la charla no se puede centrar en vos mismo. Tiene que ser justamente un diálogo. Y creo que estamos llegando a esa etapa. Y ahí también esa profesionalización de la que hablamos viene un poco de entender eso. De mirar hacia el lector y no solamente, tipo, esto es lo que yo tengo y felicíteme porque saqué mi libro. Creo que, sí. Pati, vos dijiste que me gustó mucho eso que dijiste, que el lector por intuición sabe reconocer una buena lectura y por esa razón la recomienda. Eso, decís que existe una suerte de principios universales, casi como una ciencia, que te permita abordar la creación literaria, saber esto funciona y ya está probado universalmente, que tales estructuras, por ejemplo, vuelven locos a los lectores o algo así. Sí, o sea, a ver, o sea, hay muchísima literatura sobre el tema, todo lo que es técnica literaria, hay mucho que leer sobre el tema y hay, de repente incluso se puede leer mucho hasta de manera gratuita en internet, ¿verdad? Tenés blogs de autores, tenés la masterclass de Brandon Sanderson si querés en YouTube, o sea, o sea, hay muchísimo material que uno tiene de que existen, existen. Si acá delante de nosotros se parara alguien que sabe contar un chiste y alguien que no, enseguida nos vamos a dar cuenta. Por más que vos no digas, o sea, capaz el mismo chiste, pero de alguna manera ciertos elementos están presentes que hacen que la gente se enganche, ¿verdad? De que hay estructuras probadas, hay, ¿verdad? Que sé yo, hay miles de... Está lo que es el viaje del héroe, cosas así, que son cosas que ya están probadas y están repetidas de repente hasta el cansancio en películas, en libros, en series. Pero eso no quiere decir que no haya un espacio para la exploración. Creo que de alguna manera sabemos lo que funciona, pero creo que siempre está abierto el campo para probar qué más puede funcionar, ¿verdad? Entonces, conocer, manejar estas estructuras es como la escalera que te permite llegar más lejos e ir probando cosas, buscar cómo romper las reglas, entender qué funciona y qué no. Es diferente cómo ves las cosas cuando manejas, digamos, eso, ¿verdad? Tanto como autor y como lector. Déjenme hablar un poquitito acá de Patricia, porque ella, creo yo, es uno de esos escasos ejemplos en donde hay casa de herrero, cuchillo de hierro. Porque cuando Patricia habla de profesionalización, es una de esas personas que efectivamente lleva adelante sus propios conceptos de profesionalización. Ella, yo la conocí como editora de desarrollo antes que como escritora. En aquel entonces, yo me acuerdo, estaba a punto de publicar mi primera novela y necesitaba con urgencia, un editor de desarrollo. Y eso no existía acá en Paraguay, por lo menos no que yo conociera, o no había un catálogo abierto, no existía nada de esto de escritoresparaguayos.com. Estamos hablando de hace 5 años. Y yo le pregunté a Patricia, cuando me dijo que ella se estaba lanzando como editora de desarrollo, si era eso mismo que se veía en las películas, el editor llamando al autor y diciéndole esto que escribiste acá es una porquería, arreglámelo urgente. Ella me dijo sí, con otras palabras más amables, pero me dijo es eso mismo. Y entonces empecé a ver el trabajo de Patricia. Dije, bueno, vamos a trabajar juntos. A partir de esa experiencia, lo que yo aprendí como autor, efectivamente se traduce en esa profesionalización que vos decís, Patti. Porque era, y les cuento acá, en los 12:30 de la noche, Patricia me escribía, me dice, estoy en tal capítulo, necesito llamarte. Y yo nervioso, como si estuviera a punto de rendir un examen, me iba con mis notas sobre ese capítulo y me preparaba ahí frente a la computadora para ver qué era lo que tenía que decirme. Y ponele, me decía, vos eras bastante abierto, vos me lanzabas preguntas abiertas, no me decías inmediatamente tu opinión, me querías poner a prueba como autor.
qué tanto manejaba mi material, qué tanto estaba dispuesto a trabajarlo. Me preguntabas, ¿qué quisiste decir con este párrafo? ¿Qué quisiste decir en este capítulo? Y ahí me iba a mis notas y me daba cuenta de que no tenía absolutamente nada sobre ello. Y volví al manuscrito y también me daba cuenta de que ni aportaba quizás a la trama, ni desarrollaba los personajes. Lo puse por el mero gusto de saber que yo había sido capaz de escribir algo que me pareció brillante, pero que finalmente para ese lector, para ese tercero, que es el que finalmente disfruta o no tu obra, no aportaba absolutamente nada. Y lo más doloroso para un autor es arrancar, arrancar, reescribir, destruir. Y me torturaste tantas veces de esa manera que después ya solamente pude sentir una admiración profunda, porque personas que te puedan dar, criticar, hay muchísimas. Se supone que lo que nosotros siempre le recomendamos a nuestros alumnos, a los escritores, es buscar a alguien que te pueda criticar. Genial, somos pocos, hay muy pocos que se animen a hacer esa crítica honesta. Pero además de dar una crítica que te sepa argumentar el porqué, encontrar la yugular, clavarla, desangrar ese manuscrito horrible de porquería y después volver a reconstruirlo, volver a cerrar la vena y que se renueve todo lo bueno, muy pocos lo hacen, hasta ahora, hasta el día de hoy. Entonces, de esa manera, Patti lleva su concepto de profesionalización. Y yo no me canso de contar esta historia cada vez que tengo que hablar de mi propio proceso, porque es, digamos, el que me enderezó a mí. Si los escritores a veces escribimos con la intención de que sea una semilla y que crezca como una planta a cualquier dirección, la pura verdad, bueno, no sé si es la pura verdad, vos me vas a decir si me equivoco, pero los libros que nosotros compramos del extranjero, de las grandes editoriales, están súper recontra trabajados, más que una planta a veces parece un edificio por lo planificados que están, ¿o no? Sí, y ahí tenés de repente algo positivo y algo que por ahí a lo mejor quizás podría ser objeto de análisis. Cuando, cierto, todos, yo creo que nos pasa todo esto que comentás, y volviendo un poco a tu pregunta de antes, creo que poder trabajar de esa manera es algo que los autores necesitan también. Porque yo también viví ese proceso de otra manera y al comienzo duele, cierto. Duele sacar, duele decir, pero a mí me gusta, pero no aporta, pero no, basta. Y, pero al final vas entendiendo y decís, sí, la verdad que no aportaba y queda mejor así. Entonces tener esa retroalimentación desde afuera, porque eso también nos pasa a los autores, que leímos, o sea, nosotros creamos ese manuscrito, lo leímos 100 veces, lo corregimos, le agregamos, le sacamos, tocamos aquí y allá, y llega un punto en que ya no puede ser objetivo porque ya es como que ya lo reproducís de memoria en tu cabeza. Y entonces, de repente, la opinión de afuera, que dice, pero por acá, ¿qué está pasando? Yo no entiendo, no me queda claro. Claro, porque vos tenés todo el mundo en tu cabeza y es clarísimo, pero el lector no. Entonces, trabajar de esa manera es útil, es necesario y sí, así como vos decís, en general las obras del extranjero vienen muy trabajadas, mucho más trabajadas que lo que estamos nosotros acostumbrados. Ahí también yo creo que hay que distinguir, creo que la figura, vos conoces bien, me imagino, la figura un poco del editor legendario de antes creo que se ha ido perdiendo en favor de una cuasi industrialización de la literatura un poco en lo que es el exterior, ¿verdad? Entonces eso está bueno y tiene sus cositas negativas también, en el sentido de que eso también me acuerdo que salió en esa conversación que tuvimos con las chicas de Rumania y con sus profesores, que eran dos críticos europeos, que de repente tenés ya casi una canalización de qué es lo que vas a sacar y qué es lo que le resulta interesante a la gente, y un poco eso entonces domina la escena. Y eso obviamente recorta un poco las alas a la originalidad, ¿verdad? Si esto es lo que se lee, bueno, yo tengo que presentar eso, y esa es la parte que a lo mejor no está tan buena. Y ahí te quiero preguntar, ¿eso no le resta arte al arte? Y ahí justamente iba, ¿verdad? En el sentido de que, y eso era algo que hablamos muchas veces al hablar de lo que era, creo que lo llegamos a conversar contigo y todo, de nuestra literatura. ¿Qué tiene de repente nuestra literatura de particular o cómo la ofrecemos ¿por qué alguien tendría que leer eso, verdad? Y tiene que ver con justamente
al estar un poquito aislados nosotros, al estar un poquito en nuestro mundo y que nos cueste salir, es como un microclima, como una isla que se quedó ahí cerrada y tiene sus propios árboles y tiene su propia fauna. Y así también es como que da más espacio a la experimentación. Y eso ahí yo creo que tenés otra de las vetas, ¿verdad? La experimentación. El arte siempre va a buscar experimentar. Y si vos decís esto es lo que lee la gente, esto es lo que yo como editorial quiero, esto es lo que yo como agente busco, a lo mejor te estás cerrando a otras cosas originales y novedosas y que podrían ser el próximo, esto es lo que la gente quiere leer. Pati, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que adaptarnos a lo que consume el resto del mundo o tenemos que hacer que el resto del mundo se adapte a lo que nosotros producimos? Ninguna, ninguna de las anteriores, como dice el examen. No, yo creo que ninguna de las dos opciones es la mejor. Por un lado, yo creo que como artistas, todos sentimos, a ver, nadie iba a meterse en esto de escribir, menos en Paraguay, si es que no tenía un llamado bastante fuerte adentro. Porque fácil no es, tenés que robarle horas al sueño porque tenés tu trabajo, tenés tu otro trabajo probablemente. Y entonces el tiempo que a lo mejor vas a estar con tu familia o con tus amigos o durmiendo, son horas que les vas a dedicar a ese otro trabajo y a ese otro amor que es la escritura. Entonces es muy difícil, yo creo, que alguien que siente ese llamado agarre y moldee lo que quiere hacer de acuerdo a los gustos del mercado. A mí personalmente incluso me parece un poco insincero, porque creería que lo que realmente un escritor tiene para aportar es su visión única del mundo. Y entonces si vos como escritor estás haciendo algo porque es lo que el mercado quiere, no sé hasta qué punto estás siendo tan fiel contigo mismo. Ahora, la otra opción, hacer que el mundo consuma, se adapte a nosotros, tampoco es viable. Entonces ahí es donde viene un poco eso de lo que hablábamos, profesionalizarse, dar lo mejor de uno mismo y así los caminos se van a ir abriendo. Vemos que en otros escritores latinoamericanos, escritoras mujeres, están teniendo una amplia difusión, qué sé yo, el caso de Mariana Enríquez, de Samantha Schweblin, muchas autoras más y autores que podríamos citar. Y eso yo creo que tiene que ver, o sea, que va abriendo espacios. Entonces, si nosotros hacemos un buen trabajo como escritores paraguayos, buscamos, somos también sinceros a nuestras historias, que, ojo, al hablar de nuestras historias no quiere decir hablar siempre del paisaje rural, del lapacho, de la guerra, sino un poco de qué es lo que tenemos hoy en día para contar. Y en cierto modo eso caracteriza tu literatura, ¿verdad? La búsqueda, o sea, tratar de ser sincero con uno mismo y... Y también alejarte un poco de lo quizás costumbrista. Sí, hace poco hablábamos con Javier y nos reíamos, me dice, sí, porque me dice, viste que todos tuvimos esa época Javier, ¿cuál? Javier Viveros, sí, nuestro ministro, señor ministro. Y con él hablábamos y me decía, viste que todos tuvimos esa época del paisaje rural. Yo le dije, yo qué voy a tener la época del paisaje rural, no pisé pasto una vez en mi vida más o menos. Entonces, ¿qué me voy a poner a hablar de algo que no es tanto mi historia? No digo que no sea bueno, que no haya que hablar de eso. Eso es otra cosa que creo que estamos viviendo de buena, que se están abriendo espacios por fin para los escritores del interior, que estamos descentralizando un poco lo que es solo Asunción, porque nos falta mucho. Me acuerdo que esa era una pregunta que había surgido una vez en una de las charlas que tuvimos allá en la Feria de Buenos Aires, si lo que presentamos ahora ya puede considerarse como una literatura paraguaya un poco abarcativa. Y yo me acuerdo que dije que no, que estamos ampliándonos, pero falta muchísimo, faltan las voces indígenas, faltan las voces del Chaco, faltan las voces del interior, de las fronteras, y entonces ir abriendo espacios a eso, ¿verdad? Pero ¿cómo llegamos acá? Estábamos hablando sí, del paisaje rural y yo le dije, no, que yo, la verdad que no. Siempre me he centrado más un poco en lo que es difícil decir, qué sé yo, en lo que uno conoce, porque tampoco no es siempre así, ¿verdad? Que sé yo, escribí un cuento sobre una ferretería que yo sé aparte de ir a comprar un tornillo, nada, ¿verdad? Pero yo creo que tienen que ver más con esas emociones, con esas
relaciones que nos caracterizan como personas, ¿verdad? Pero ¿dónde, en cuál libro podemos encontrar una historia sobre ferretería? Bueno, en varios en realidad, ahora que me doy cuenta. Estaba pensando yo primero en el cuento de la pala que está en La silenciosa inmortalidad de las cosas y en el otro que tenés en tu mano. Y después también, por supuesto, en El vecino de enfrente, que es uno de los personajes, luego de los personajes centrales, es el propietario de una ferretería y bueno. Parece haber un trauma ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Parece haber un trauma ahí. Y capaz, o sea, a mí siempre me pareció más divertido ir a una ferretería que a una boutique, por ejemplo, pero bueno. Bueno, ¿cuánto de vos como autora decís que se puede encontrar en estos libros? ¿Viste? Uno siempre lee un libro y quiere encontrar al autor también en ellos. Sí, esa es una discusión simpática, porque por un lado a uno como autor le fastidia un poco que es re vos el personaje, y la verdad que no, no, la verdad que no tiene mucho que ver, pero sí es inevitable, yo creo, que hay muchísimo de uno. Eso es otra cosa que hablamos del llamado de la literatura. Escribir de alguna manera es exponerse, es mostrarse, es ser un poco vulnerable al exterior, porque estás hablando, a lo mejor no tiene que ver contigo, a lo mejor no hay ni un personaje que sea lo que yo soy, que abogado, abogada o notaria o coordinadora editorial, pero de alguna manera sí esos personajes sienten o piensan o ven el mundo de una manera por lo menos parecida o de alguna manera que a mí que soy capaz de entender. Entonces yo creo que sí o sí en todo libro, aunque escondido, mucho del autor siempre vas a ver. Pati, ¿y cómo veías el mundo cuando publicaste tu primer libro? Uf, ¿Cuál estamos. es tu primer libro? Mi primer libro fue Cuentos con galletitas, que acá lo vemos en el celular y en su versión digital, porque obviamente la versión impresa ¿Se puede encontrar ya en Amazon? se puede encontrar en Amazon, sí. Y eso fue en el 2012. Fue un libro que sacamos en conjunto con Melissa Balash, otra excelente escritora paraguaya, colega y amiga. Y cómo veía el mundo 12 años atrás, Augusto. ¿Te das cuenta de lo que me estás preguntando? Yo no me acuerdo lo que comí ayer. O sea, no, es difícil. Pero yo creo que probablemente si leemos los cuentos vamos a tener alguna respuesta de eso, ¿verdad? Y hoy estás un poco más esperanzada sobre la profesión de escritor, No sé si esperanzada o resignada, porque pero seguís publicando. ¿Cuál es tu último libro de los que tengo aquí? y el último fue El vecino de enfrente, que es mi primera novela, ¿verdad? Hasta ese fueron todas antologías de cuentos. ¿Y esta cuándo lo publicaste? Eso lo publiqué en el 2022. En el 2022. O sea, seguís remándola. Sí, seguimos remándola. Anoche escribí, ¿cuánto era? Para mi orgullo escribí 2.500 palabras. Eso no pasa todos los días, ¿verdad? Entonces vale la pena citarlo. Y sí, seguimos. O sea, yo sigo de vuelta. Ese llamado, ese amor por algo que haces, que te estira. O sea, por mucho trabajo que haya, por mucho cansancio que haya, por muchas actividades, otras cosas, sí o sí, de alguna manera, encontrás el caminito para volver a eso. ¿Y qué podemos encontrar en El vecino de enfrente, Pati? Contame en pocas palabras de qué se trata. Vos hiciste la, Bueno, no me cuentes a mí, contale a la audiencia. la Yo hago presentación. como que no conozco nada. Vos fingí demencia. No. Yo creo, El vecino de enfrente es una novela breve que a mí me gusta describir como una historia centrada en esas relaciones entre personas que de repente se conocen a lo mejor hace mucho tiempo, pero por algún motivo no tuvieron la oportunidad de conversar, congeniar, y después por algún hecho se da. ¿Y qué pasa a partir de ahí y a dónde lleva eso, verdad? No voy a contar mucho más porque sin spoilers. Fantástico, Patricia. Me gustaría leer lo que yo escribí justamente para este libro, porque Patricia evidentemente no se va a hacer mucho autobombo, pero a mí sí me gustaría hacerlo. Y dice así: Patricia Camp es la artesana de un drama conmovedor y atrapante, capaz de apaciguar la inquietud sobre el mundo, con el abrazo de lo más bello que la humanidad tiene para ofrecer. El vecino de enfrente es una aventura de barrio, el viaje sin retorno de dos vidas ordinarias descarriadas por la monotonía. Leerla se sintió como una noche de invierno con chocolate caliente, una manta en el sofá y el cobijo de la calidez que radica en los corazones de dos personas tratando de encontrar la felicidad en lugares inesperados. Eso es lo que yo sentí con El vecino de enfrente, 100% recomendada. También escribí algo sobre la silenciosa inmortalidad de las cosas, está una antología de cuentos
maravillosa. Y Patricia, en cierto modo, es la artesana de lo cotidiano, de lo urbano también podría decirse. Las vidas que están escondidas detrás de la gente que transita a nuestro alrededor todos los días. Pero en realidad, acá yo quiero que Patricia, que hagamos algo relativamente nuevo para el programa, y que Patricia nos lea un cuentito, el más corto de la colección, para escuchar realmente, si no, Patricia, si vos no te vas a hacer autobombo, yo te hago este autobombo, pero realmente, ¿qué escribís vos? ¿Cómo escribís? Solamente vos nos podés mostrar eso. ¿Verdad? Nada mejor que el trabajo hable por uno mismo. Voy a hacer una pequeña introducción a este cuento porque es interesante su nacimiento. Es un cuento que se titula Estábamos solos y literal, este surgió así cuando uno se está bañando. Está uno ahí feliz de la vida y de repente así, pum, una idea que te enjuagas todo rápido y te pones a escribir. Y fue así, ¿verdad? Surgió como que de corrido, después obviamente uno lo corrige, le da vueltitas aquí y allá. Pero bueno, esa es un poquito la historia de Estábamos solos, un cuento que se escribe un poco en lo que es la ciencia ficción, ¿no? Y dice así: estábamos solos. Lo que comprendimos de inmediato fue que recordaríamos ese momento mientras viviéramos. Y lo recordaríamos con lujo de detalles, así como la mayoría de nosotros recordaba dónde estaba y qué hacía cuando supo de los atentados del 11 de septiembre y vio las imágenes repetidas una y otra vez en los televisores, como si fuera una película. O como nuestros padres recordaban estar sentados alrededor de la radio, escuchando aquella voz que relataba desde un país lejano de qué manera el hombre, en su insignificancia, trascendía las fronteras del planeta y dejaba su huella sobre el polvo de la luna. Pero hasta entonces, en lo malo y en lo bueno, habíamos sido solo nosotros. Tuvimos segundos para pensar que los primeros videos viralizándose a través de las redes sociales y servicios de mensajería eran una broma de mal gusto, hasta que las grandes cadenas de noticias apuntaron también sus cámaras a aquello desconocido que quebraba el celeste brillante de un cielo que, ahora sí, nos pertenecía a todos. Como una película otra vez, vista en decenas de ocasiones en nuestras más hondas pesadillas, allá donde un terror atávico parecía querer advertirnos acerca de este preciso instante. ¿Qué hora era cuando viste el primer tuit? ¿Qué estabas haciendo e interrumpiste para siempre cuando alguno de tus amigos alzó el video al grupo de WhatsApp? Corriste hasta el televisor de la sala para ver la palidez en el rostro de tu padre, réplica de la mal disimulada angustia de aquella reportera que informaba desde el lugar de los hechos. ¿Y qué hiciste cuando el televisor quedó completamente oscuro, al igual que la ciudad, y el pequeño aparato que sostenías en la mano, muerto, apenas el espejo negro reflejando el resplandor de las velas que tu mamá encendió y dejó sobre la mesa del comedor? Sentiste el miedo en cada uno de tus latidos, en el ladrido de los perros que esa noche, hacia tu lado del mundo era de noche cuando empezó todo, parecían haber enloquecido. Deseaste que todo fuera un mal sueño y que al día siguiente esas cosas que odiabas tanto, el tráfico, los impuestos, el gobierno, los bancos, siguieran funcionando como de costumbre, aun cuando una sabiduría venida de lejos te aseguraba que no iba a ser más de ese modo. Porque esa noche de ignorar el destino final que en algún sitio ya se estaba ejecutando, nos hizo comprender cuán solos de verdad estábamos. Brillante, Patricia, un pequeño aplauso. La audiencia, por favor. ¿Dónde podemos encontrar este cuento? Este cuento está en esta antología que se llama Historias Selectas y que es parte de la colección de Nueva Narrativa Paraguaya que sacó la editorial Arandura y que incluye los trabajos de otros excelentes colegas como Javier Vivieros, de quien ya hablamos, Ricardo Lub, José Pérez Reyes, y que fue justamente una iniciativa a destacar porque fue, creo, la primera vez que se hacía una difusión masiva. En esa época salió con el diario, la primera tanda salió con el diario, y era la primera vez que se hacía, acá en Paraguay creo, una distribución masiva de una colección de autores contemporáneos. Siempre se centró en clásicos, incluso en autores paraguayos clásicos ya consagrados, pero esto era una oportunidad a los jóvenes, y fue, yo creo, un lindo esfuerzo de parte de la editorial y de los medios que en aquel momento difundieron ese material. ¿Y hoy en día están todas las librerías? Hoy en día están todas las librerías. Ese cuento y otro más que está también en esa antología específicamente están en otra antología de ciencia ficción que se llama Yasurata, que sacó también la editorial Servilibro.
Acá me gustaría mencionar que Patricia presentó este libro también en Buenos Aires durante la Feria Internacional del Libro, si no me equivoco. ¿De qué año, Pati? En el 2022, si no me equivoco. Bueno, y también en ese 2000, o creo que fue en el 2023, que participaste como representante del Paraguay, de la Sociedad de Escritores por un En el lado y del 23. Paraguay en general, en la charla Literatura Paraguaya del siglo XX y XXI. Sí. Patricia habló de todo lo que se podía encontrar, o por lo menos en general de lo que se podía encontrar en la producción nacional, y tan buena fue la presentación en la que estuvieron en el mismo panel Víctor Jacinto Flecha y María Eugenia Yegros, que después recibimos un pedido desde la Fundación Borges, Jorge Luis Borges, para presentar esta misma charla ahí a nivel académico, y por supuesto fue un éxito de crítica. Ahora, si yo te pregunto, Patti, no te voy a pedir que me vuelvas a hablar de toda esa charla, porque nosotros en su momento ya subimos todos los ensayos producidos en la página de escritores de la Sociedad de Escritores del Paraguay y pronto en escritoresparaguayos.com. Pero te pregunto, ¿quiénes son tus autores contemporáneos más interesantes? Bueno, yo creo que hay varios. eh, Siempre entra un poco el gusto personal. Un autor, hablando de lo que es narrativa, un autor que me gusta mucho, por ejemplo, es Christian Kent, que tiene una sensibilidad, tiene mi misma edad y tiene una sensibilidad, yo creo, bastante destacable. Javier Viveros me parece un escritor muy pulcro. Ricardo Lup, un escritor muy profesional que trabaja muy bien su material. José Pérez Reyes, creo que uno de los eh, destacados, o sea, uno de los que le dio fuerza a la narrativa urbana. Ana Miranda, bromeando le dije la otra vez que siempre le suelo presentar como nuestra Mariana Enríquez, criada a base de sollo y chipa, ¿verdad? Porque es nuestra. Ella, sus cuentos son muy buenos, una escritora joven, 10 años menor que yo, que se hizo conocida se hizo conocida pronto gracias a los concursos y a un nivel muy alto de lo que ella presentaba ahí. Y Meli Balas también, una escritora muy cuidada. Y hay muchos así, no me quiero olvidar de nada porque estoy segura. Damián Cabrera también, un escritor mucho más experimental que trabaja de una manera muy interesante la voz de la frontera y la frontera en sí de la literatura. Sé que me estoy olvidando de gente y pido disculpas, pero no tengo acá mi copiatina, entonces... No, no te preocupes, Pati. Y a nivel autores universales o también contemporáneos, ¿quién te gusta? ¿Cuál fue el último libro que leíste que te haya vuelto loca? Bueno, ahí podemos ver si me volvieron loca para bien o para mal, ¿verdad? De ambos. No, Vamos a hablar de ambos. sí. Bueno, a ver, mi autor favorito de la vida, para responderte primero a esa pregunta, es Ray Bradbury. Justamente yo siempre digo cuando leo el trabajo de él, tanto en lo que son los cuentos, en sus novelas, y también en los ensayos sobre la técnica de escritura que él tiene. Él tiene un libro muy interesante que se llama Zen en el arte de escribir. También van a encontrar en Amazon y en tiendas digitales. Y yo creo que cuando leo el trabajo de él, lo primero y lo que siempre pienso es cómo me gustaría poder ver la vida como este señor, con el entusiasmo de este señor, con la alegría, con ese gusto por la vida. Y vos mencionabas antes que, o sea, yo soy la narradora de la cotidianidad, es algo que me gusta mucho, que esa identificación yo misma a veces digo, suelo decir eso. Y a mí me decía, hay algo que me encantaría lograr es eso, ¿verdad? Lograr esa visión, porque Ray Bradbury lo tenía más allá de qué sé yo, de sus espectaculares crónicas marcianas que llevan la aventura a Marte y cosas así. Él tenía ese encontrar la belleza en lo cotidiano, en un niño que sale de vacaciones de la escuela y se corre por todo el prado y tiene championes nuevos y lo que eso representa. Entonces, eso es algo que me gustaría como autor universal. Y, a ver, el último que leí, yo tengo una mala memoria que es difícil, pero en algún momento me voy a acordar. Pero sí creo que da esa pregunta, el espacio para un comentario que tiene que ver con las cosas que estábamos hablando antes. Y que me acuerdo que en su momento había comentado Mabel Lebrón, con Mabel, escritora nacional, premio Nacional de Literatura. Y con ella solíamos reunirnos en un grupo de lectura y ella decía que, por supuesto, ella es una persona ya grande, cumple 101 años este año. Y Un saludo un gigantesco saludo, para Mabel, que desde Alemania nos va a escuchar. nos va a escuchar, le vamos a hacer llegar. Y entonces
ella solía decir que cada vez le costaba más encontrar libros que le llamen la atención, que le gusten, que le muevan de esa manera que un lector siempre está buscando. Y eso yo creo que es algo que, ese es un poquito el lado negativo de la profesionalización, no negativo, sino es como el mago que conoce los trucos de magia. O sea, sabes cómo funciona eso. Y realmente es así, es como que cada vez te cuesta más encontrar. Pero sigo pensando cuál es, pero en algún momento me acuerdo. Publica un tweet sobre Sí, con el ahora último libro que te haya vuelto pues, loca. conforme a lo conversado en la charla va Ver, va la ver respuesta. referencia y ahí pones el link de Sí, YouTube, mencionando exactamente. por supuesto a Music Hall, a Punto Divertido. Con todo gusto. Y Pati, yo creo que nos estamos acercando al fin. ¿Qué podemos hacer? Ahora, justamente ya que hablábamos de Twitter, ya que hablábamos de promocionar libros, ¿qué podemos hacer nosotros como lectores? Porque este programa no lo escuchan solo escritores, sino también lectores. Y el día de mañana ya todo el mundo cuando busque Patricia Camp, la clásica autora universal, ¿qué entrevistas sobre ella? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para difundir ahora? Como lectores. Como lectores. Yo creo que todo lector sabe bien eso y que lo principal que un lector puede hacer ni siquiera tiene costo y que es recomendar. Sea que le digas a tu amigo, a tu amiga, a tu compañero de trabajo, de colegio, de universidad, mira, esto me gustó, está bueno. Sea que pongas un tweet, sea que, no sé, que lo publiques en Facebook, en Instagram, una fotito del libro. Realmente lo que como lector podemos hacer, yo creo, es levantar lo que nos gusta. O sea, darle plataforma a lo que nos gusta. Lastimosamente, tanto en las redes como muchas veces en las conversaciones, es como que le damos más espacio a lo que no nos gusta o a quejarnos o a criticar. Pero realmente yo creo que lo que hace falta y lo que ayuda, sobre todo a los escritores, es promocionar lo que nos gusta. A ver, vos sabrás como escritor, yo me ha tocado algunas veces, que te escriba alguien y te diga, me encantó tu libro, me gustó esta parte, te cambia el día. O sea, puedes estar así playándote por, no sé, la electricidad o lo que quieras, pero eso es como que te cambia la existencia. Entonces, escribirle a tu autor favorito y decirle, me gustó tu libro, Eso cambia el siempre, día, cambia la sí. vida. Yo creo que le pasa a todos, por ejemplo, a Esteban, que es mi marido, que es ilustrador también, cuando alguien le dice, cuando alguien dice, me inspira lo que hace, eso es bello, ¿verdad? Yo creo que al autor le motiva, le lleva para adelante. Y de vuelta, o sea, para ayudar al trabajo, al trabajo del artista es difundir, compartir lo que te gusta, contarle a alguien, no te quedes así vos solito a disfrutar eso. No seas gatekeeper. Sí. Pati, algo que noté también es que desde el punto de vista artístico, y antes de terminar, ¿cuántos minutos tenemos, productor? Ale. 6 minutos. Bueno, Ah, una eternidad. yo noté que artísticamente tus libros son una preciosidad y Gracias. que muchos de ellos comparten además cierto estilo artístico. ¿De dónde sale eso? ¿O de Bueno, quién sale eso? bueno, eso sale de yo tengo la suerte de no solo poder trabajar con mi ilustrador favorito, sino de estar casada con él, ¿verdad? Todas las portadas, las ilustraciones de portada y mucho del material que acompaña también al libro son el trabajo brillante de Navet Citro, para mí Esteban Rivero es mi marido. Y algo que yo quería comentar ahí, y tiene que ver un poco con la pregunta anterior y con casi la que abría nuestra charla, y ya que nos quedan 6 minutos, yo creo que va a ser una de las cosas finales. Yo creo que algo que necesita el autor, algo que hace, algo que hace que su trabajo siga para adelante, es el apoyo de esas personas que creen en uno, que creen en nuestro trabajo. Como te digo, yo tengo la suerte no solo de trabajar con mi ilustrador favorito, sino de que él sea también probablemente mi fan número uno y viceversa, ¿verdad? Porque aparte de ser también editora a veces y de hincharle por ahí, tener que corregir no, es ese estar Un ahí. segundito. Ustedes, audiencia, Audiencia. no lo van a poder escuchar, pero yo les voy a decir cómo reacciona. Y yo te pregunto ahora, Esteban, ¿ella es tan amable contigo con las críticas como lo fue conmigo en aquel entonces? Sí, sí, 100%. Bueno, entonces Patricia se desquitó conmigo terriblemente.
No, no, es que, a ver, volvimos, ¿verdad? Así crecemos, ¿verdad? Con eso. Y yo digo, una de las cosas más difíciles, creo, y eso para un poco dirigido a los escritores, sobre todo a la gente que está a lo mejor empezando, de alguna manera, empezando a responder a ese llamado de la literatura que nos puede estar escuchando, una de las cosas más difíciles no va a ser reescribir, no va a ser corregir tu libro, no va a ser imprimir. Una de las cosas más difíciles va a ser seguir adelante cuando parezca que a todo el mundo le da igual que hagas o no hagas tu trabajo. Te habrá pasado, me pasó a mí, sé que le pasa a todo el mundo. Y ahí es muy importante, yo creo, contar con el apoyo de esas personas que creen en nosotros. Puede ser tu pareja, puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tus amigos. Yo me acuerdo siempre me río de mis compañeras de colegio, imagínense, teníamos 14, 15 años, y estas pobres prójimas estaban ahí leyendo las aventuras que yo escribía en esa época, por supuesto nada digno de... ¿Allá en el colegio lo hacía? Ya en el colegio, y les tenía a mis amigas ahí leyendo estas, que gracias a Dios se perdieron, ¿verdad? Ya no existen los disquetes, así de retro éramos. Pero está ahí, están esas personas, y un poco respondiendo a esa pregunta última que hiciste de cómo ayudamos, también es también es creer en el trabajo de nuestros artistas, ¿verdad? De todos nuestros artistas literarios, gráficos, de nuestros autores de cómics, de nuestros diseñadores de moda. O sea, la carrera artística no es fácil siempre, sobre todo no solo por un punto de, a veces, qué sé yo, si nos ponemos a hablar de ganancias o de atribuciones económicas, sino ese tener que estar manteniéndote cuando parece que a todo el mundo le da igual. Eso es difícil. Y entonces, desde nosotros como lectores, eso mismo que decíamos, ¿verdad? Escribirle a tu autor favorito, decirle, tu trabajo me encantó, me motivó a hacer esto, a crear esto otro. Esas son las cosas que te hacen seguir adelante porque todos pasamos por momentos de duda, por momentos de decir, sigo, no sigo, estoy cansado, ¿para qué? Y esas son las cosas que te hacen ir para adelante. Me parece una reflexión maravillosa, Patricia, y concuerdo al 100% contigo. Puedo hacerte 30 preguntas más, pero vamos a dejarla para otros programas, vamos a dejarlos con ganas. Entonces, habiendo dicho eso, también quiero agradecer el creer en nosotros, a Music Hall, nuevamente, productores de este programa, a Ale Espinosa también, nuestro principal productor, a Celeste Galeano, nuestra gente, quien lleva adelante muchísimas de estas gestiones, y principalmente la campaña Por un Paraguay Mejor, pongamos de moda el libro, que es lo que se está viendo acá. Así que, querido oyente, lo único que puedo hacer es agradecerte el habernos acompañado hasta aquí, y creo que nunca antes dije esto y nunca pensé que diría esto, pero si te gustó el video, dale like y suscríbete, ayuda a crecer a este canal, compartí, difundí, vos ya sabes qué hacer. Y si querés conocer a Patricia, he aquí sus libros disponibles en todas las librerías del país y también en Amazon de manera digital. Patricia, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por acompañarnos.